Hola amigos, aquí estamos de nuevo en el vídeo número 3 de Metafísica. Hoy vamos a abordar el espíritu esfera revertido. Ya en el día anterior se vio al final lo que era el espíritu esfera normal. También os digo que ya a partir de este vídeo ya no se va a volver a hablar de lo que es el espíritu esfera, es decir, este modelo analógico del espíritu. Bueno, vamos a hacer un glosario pequeño y luego vamos a hacer un índice de lo que se va a abordar en este día y después pues haré esta lectura a la que yo llamo resumen, que en realidad voy siguiendo linealmente lo que es el libro. Así que venga, vamos a empezar por el glosario. Bueno, ahí atrás tenemos el glosario y ya os digo, hay palabras que son muy simples, pero las voy a decir también. Déjame vuelvo. Mirad, os he querido recordar lo que es el radio y el diámetro de una esfera o circunferencia. El radio es lo que va desde el centro hasta la superficie, es decir, la mitad, y el diámetro es de un extremo al otro. Esto es el diámetro. Bien. Vamos a ver también lo que es un círculo y una esfera. Un círculo es plano, es como si cogemos una hoja de papel y hacemos un redondel, lo recortamos. Es plano, es decir, tiene dos dimensiones, mientras que la esfera es una bola. Es el modelo que hemos tomado para el espíritu, con tres dimensiones, es decir, con volumen. Vamos a ver ahora lo que es un vector. Un vector es un término de la física. Es esto, simplemente es una flecha. Pero hablando con más propiedad, un vector es un segmento de recta en el espacio que parte de un punto a otro, es decir, que tiene dirección y sentido. Se representa gráficamente con una flecha, así. Bueno, la distancia que tiene el vector se llama módulo, es decir, lo que mide. Venga, vamos a otra cosita. Esto sí es un poquito más abstracto. Vamos a ver la diferencia que hay entre el yo absoluto y el yo revertido, que aunque ahora no lo entendáis, luego sí lo vais a entender. Mirad, sabemos lo que es el yo absoluto porque salió cuando vimos el espíritu esfera antes de la reversión. Esto era el yo absoluto, era la bola que había dentro en el hueco de la esfera. Cuando se pasa al espíritu revertido, el yo absoluto aquí ha desaparecido. ¿Dónde está? Pues el yo absoluto viene aquí, a esta esfera violeta, que se llama ahora yo revertido y también se llama polo infinito expandido. Y bueno, también os quería decir acerca del plano material que hasta el momento se ha representado debajo, como una línea con la que está en oposición el espíritu esfera. Pues a partir de ahora, se dice en el libro, bueno, se dice ya al final, que se va a representar como rodeando por completo al espíritu esfera. Bueno, aquí hay algo, ya lo he dicho varias veces y nunca lo he escrito, topológico. Topos significa lugar en griego, topológico es algo que ocupa un lugar. Y por último, aquí aparece la palabra isotrópico, iso igual, tropos, dirección, es decir, que es igual en todas las direcciones.
se refiere concretamente a esto. Concretamente se dice en el libro que diverge isotrópicamente. Se refiere a esto. Que diverge igual en todas las direcciones. Y bueno, pues esto ha sido el glosario. Vamos a ver el índice. Venga, vamos a verlo. Vamos a ver el apartado 5 del libro, el espíritu esfera revertido. Bien, estos pequeños apartados, bueno, los he puesto yo para orientarme yo. Veremos en primer lugar que los siddhas traidores son los causantes de la reversión. En segundo lugar, hablaremos de que el espíritu hiperbóreo no es un ser simple y que el rostro espiritual tampoco lo es, tampoco es un ser simple. En tercer lugar, vamos a hablar de las miradas de los puntos gnósticos. En el espíritu normal, antes de la reversión, recordad que aquí estaba el yo absoluto y los puntos gnósticos miraban hacia el centro, hacia el yo absoluto. Pues después de la reversión, que sería así, cuando la parte verde sale afuera, ha desaparecido el yo absoluto. No hay punto central. ¿Hacia dónde miran entonces los puntos gnósticos? Bueno, eso es lo que se va a ver ahora, hacia el infinito. Entonces, en el apartado cuarto veremos eso. ¿Dónde puede estar ubicado el yo absoluto después de la reversión? En el infinito. Eso es lo que se va a abordar aquí. En quinto lugar, hablaremos de lo que es polo infinito y polo expandido. El polo infinito se representa con un punto y el polo expandido se representa así. Bien, el polo infinito, ¿veis? Se representa así, en violeta, con las flechitas verdes apuntando hacia él. Y el polo expandido lo envuelve. En vez de ser un punto que está en el centro, envuelve al espíritu esfera y las flechas miran hacia afuera. Es decir, hacia el polo expandido. Por último, vamos a ver la diferencia entre el yo absoluto y el yo infinito. El yo absoluto es esto, ya lo vimos, y el yo infinito es esto, ya lo vimos. En el espíritu esfera normal, el yo absoluto está aquí. En el espíritu esfera invertido, ha pasado a ser el polo expandido. Bueno, ya se irá entendiendo todo esto mejor en la lectura. Por último, vamos a hablar del plano material que se dice en el libro, que ya no se va a representar debajo del espíritu esfera, sino envolviéndolo, porque es que en realidad lo envuelve por todas partes. Y nada más, aquí ya en la pizarra ya nada más, ya paso a hacer la lectura. Venga, os espero. Bueno, pues vamos allá. Solo decir que la lectura de hoy la hago prácticamente literal y tan solo me iré deteniendo en algún punto concreto para insistir, para hacer algún comentario acerca de eso. ¿Bien? Bueno, pues empezamos. El apartado 5 del libro, el espíritu esfera revertido. Vamos a empezar a hablar de cómo los siddhas traidores son la causa
de la reversión. Lo que jamás hubiera podido conseguir el demiurgo o cualquier otro demonio semejante, esto es, la alteración del espíritu esfera, vino a ser conseguido por vía de la traición. En efecto, fueron otros miembros de la raza hiperbórea, conocedores de todos los secretos del espíritu esfera, quienes quebraron el principio de lealtad. Bueno, yo me pregunto, ¿lo quebraron o lo pactaron? Aquí dice lo quebraron, así que vamos a quedarnos con que lo quebraron. Pero también podemos plantearnos la hipótesis de que hubiera un pacto. Eso es cosa mía. Bien, estaba diciendo que fueron otros miembros de la raza hiperbórea quienes quebraron el principio de lealtad y precipitaron a millones de espíritus al abismo. Ellos, los siddhas traidores, revelaron el secreto del punto exterior e hicieron posible el engaño y la reversión del espíritu esfera. En la figura 4 del libro se ha representado tal situación. El Tergum o espalda hostil ha pasado al interior de la esfera. El rostro espiritual se ha exteriorizado por completo, pero lo que más se destaca es que el yo absoluto ha desaparecido de su posición central. Bien, pasamos a hablar de que el espíritu hiperbóreo no es un ser simple. Dice, vale la pena aclararlo. Hay que recordar que estamos hablando de un miembro de una raza cósmica y no de un mero fantasma incorpóreo. Además, si fuese simple, sería inútil intentar su descripción. Inútil, deduzco innecesario, que si fuera simple, sería innecesario intentar su descripción. Es por eso, por no ser simple su descripción, que hemos representado al espíritu hiperbóreo como espíritu esfera, del cual ya conocemos su cuerpo esférico, el tergum hostis, espalda hostil, y el vultus spiritus, rostro espiritual. El rostro espiritual tampoco es simple. La idea que vamos a desarrollar aquí es que la superficie verde y el yo absoluto constituyen una unidad sintética de sabiduría. El rostro espiritual es todo sabiduría, la sabiduría propiamente dicha, al cual hemos supuesto el rostro espiritual extenso, es decir, como una superficie esférica interior y también homogéneo, homogeneidad espiritual que se concreta en el yo absoluto. El yo absoluto es entonces la expresión absoluta con que el espíritu esférico se unifica y reúne en un solo punto central. Por consiguiente, la superficie verde, el rostro espiritual y el yo absoluto constituyen una unidad sintética de sabiduría. Bueno, pasamos ahora a hablar de las miradas de los puntos gnósticos antes y después de la reversión. Y hablamos en sentido figurado. Antes de la reversión ya vimos, supusimos, que la superficie representativa verde está compuesta por puntos gnósticos que miran hacia el centro y allí se sintetizan en un único punto cardinal, el yo absoluto. Pero después de la reversión
Los puntos gnósticos ya no miran hacia el centro de la esfera interiormente, sino en sentido completamente opuesto y exterior. Y entonces nos estaremos preguntando, ¿qué ha ocurrido con el yo absoluto después de la reversión? ¿Su desaparición significa su extinción, el quebrantamiento de la unidad sintética de la sabiduría? Y reduciendo estas preguntas y otras más en una sola, preguntamos, ¿existe algún punto exterior al espíritu esfera revertido que pueda ser visto simultáneamente por todos los puntos gnósticos del rostro espiritual? Respuesta. Se comprende que debe responderse afirmativamente, pues, en caso contrario, el yo absoluto no sería absoluto. Es decir, el carácter de absoluto del yo le viene por ser síntesis absoluta de la gnosis espiritual, o, de otra manera, la suerte del yo absoluto va ligada a la unidad de la sabiduría. Entonces, si el yo se extingue, la sabiduría ha de extinguirse también, ha de morir. Pero no es así. El espíritu esfera es inmortal y su yo es absoluto. Y seguimos cuestionando. Si ya ha quedado claro que el yo absoluto no ha desaparecido después de la reversión, ¿dónde puede estar, o mejor, a dónde puede estar un punto cardinal exterior que reciba simultáneamente todas las miradas de los puntos gnósticos? Recordemos que estamos hablando de después de la reversión. La respuesta la daremos a continuación, o mejor dicho, vamos a dar una aproximación. Bien. ¿Dónde puede estar ubicado el yo absoluto tras la reversión? Recordemos, en el espíritu esfera normal, las miradas de los puntos gnósticos hacia el yo absoluto equivalían a proyecciones de los puntos de la superficie esférica interior sobre el punto central, y las miradas desde el yo absoluto hacia los puntos gnósticos equivalen a la proyección de un radio hacia cada uno de los puntos de la superficie esférica interior verde. Consideremos ahora, con este mismo criterio, al espíritu esfera luego de la reversión. El punto buscado, el punto central antes de la reversión, debe ser tal que converjan sobre él la proyección de todos los puntos de la superficie exterior de la esfera verde. Hemos dicho converjan, pero es evidente a primera vista que la proyección normal de todos los puntos exteriores no convergen, sino que diverge en todas direcciones, es decir, isotrópicamente. Vamos a observar ahora la figura 5A del libro, para verificar con más rigor lo que se acaba de decir, es decir, el espíritu esfera normal antes de la reversión. Examinemos dos puntos gnósticos A y B, tan cerca como se quiera uno de otro, y midamos la distancia entre cada vector proyectivo o mirada hacia el yo absoluto. Se demuestra
que los vectores se juntan cada vez más entre sí a medida que se acorta la distancia al centro, o hasta que las miradas convergen hacia el yo absoluto del centro. Por el contrario, en el espíritu revertido, las miradas procedentes de los puntos exteriores tienden a separarse cada vez más entre sí a medida que se alejan de la superficie esférica. Nos preguntaremos, ¿qué nos dice todo esto? Para empezar, que el punto exterior de convergencia no puede estar cerca del espíritu esfera, puesto que las miradas, los vectores proyectivos se separan entre sí en todas direcciones. Pero, ¿cuán lejos puede estar dicho punto? No resulta tan evidente, ya que si proyectamos todas las miradas, o sea, si consideramos la proyección completa de la superficie de la esfera ilimitadamente hacia toda dirección, acabaremos por abarcar la totalidad del espacio cósmico. Es decir, el punto de convergencia está en el infinito. Bien, hablamos ahora de polo infinito y polo expandido. Polo infinito. Si, tal como se muestra en la figura 6, consideramos tan solo 4 puntos gnósticos, 1, 2, 3, 4, situados en partes opuestas de la superficie esférica, y los proyectamos ilimitadamente en dirección de 4 puntos de referencia arbitrarios, norte, sur, este, oeste, podemos afirmar que dichos vectores proyectivos coincidirán al término de su trayecto en un punto común situado en el infinito. Y si de la misma manera proyectamos todos los puntos gnósticos de la superficie esférica ilimitadamente hacia todas las direcciones posibles, estos puntos acabarán por encontrarse igualmente en un único punto común infinito, el punto violeta, al cual llegan los infinitos vectores que parten de los infinitos puntos gnósticos del espíritu esfera, teniendo en cuenta que se han representado solo 16 vectores, pero que en realidad son infinitos. Pues bien, ese mismo punto extremo de cada uno de los vectores es, en rigor, el polo infinito. Se ha presentado así el polo infinito en un punto central porque, naturalmente, no es posible construir un esquema del espíritu esfera, como por ejemplo en la figura 5b, hasta llegar a la coincidencia extrema de la figura 7, es decir, un solo vector cuyo módulo o extensión sea infinito sobrepasa las dimensiones de cualquier esquema gráfico. Hablamos ahora del polo infinito expandido. Sin embargo, a pesar de lo anteriormente dicho, es decir, que no se puede expresar el infinito en un esquema gráfico, podemos convenir en una reducción de la dimensión del vector para que pueda ser representado dentro del marco del esquema, pero recordando que el punto extremo del vector es siempre el polo infinito. Bueno, lo que queremos decir es que vamos a convenir que el círculo violeta es la representación del infinito. Más concretamente,
Podemos dibujar vectores de, por ejemplo, 1 centímetro de módulo en un esquema como el de la figura 5b y marcamos cada uno de dichos vectores con un punto violeta en representación del polo infinito. Comprobaremos que todos estos puntos forman un círculo violeta exterior al espíritu esfera a 1 centímetro de distancia. Esto es lo que se ha esquematizado en la figura 8, aunque por motivos de claridad solo se han dibujado 16 vectores. El polo infinito expandido, que representado en la finitud del esquema gráfico, es equivalente a un círculo externo al espíritu esfera revertido. Es decir, que el punto violeta y el círculo violeta representan lo mismo, aunque al punto lo denominamos polo infinito y al círculo polo infinito expandido. Y ya para finalizar este apartado vamos a hacer una precisión. No olvidemos que el esquema de la figura 8 solo muestra una sección o corte del espíritu esfera. ¿A qué nos referimos? Pues recordemos que la analogía del espíritu era una esfera, no un círculo, es decir, que tenía 3 dimensiones. Siendo así, considerando en el espacio las 3 dimensiones de la esfera, los diferentes vectores que parten de cada punto gnóstico, si tienen el módulo convenido de 1 centímetro, formarán con sus puntos extremos una esfera violeta exterior al espíritu a una distancia de 1 centímetro. Bueno, este párrafo ha sido una lectura literal. Ahora, dicho con mis palabras, diré, en la figura 8 se ha representado un círculo violeta y vectores que miden 1 centímetro. Y lo que esto representa o quiere representar en realidad no es un círculo, sino una esfera. Y los vectores tienen una distancia infinita. Eso es lo que se quiere representar. Bueno, ahora vamos a hablar de el yo absoluto que pasa al yo infinito. Voy a leer literalmente. Dice, ha llegado el momento de extraer una conclusión. Sabemos ahora que luego de la reversión, las miradas de los puntos gnósticos convergen en un único punto exterior, de manera semejante a lo que le ocurría al espíritu esfera normal cuando todas las miradas apuntaban al punto central, al yo absoluto. Sí, pero el punto central, el yo absoluto, después de la reversión, lo vamos a llamar yo infinito. Las preguntas naturales que se desprenden de tal conclusión son: ¿por qué dijimos que luego de la reversión el espíritu esfera pasó de ser a no saber, de la orientación a la desorientación, al extravío, a la confusión? Respuesta: el motivo por el cual el yo infinito es ignorante de su situación guarda estrecha relación con el motivo por el cual no hemos podido representar el polo infinito en el esquema de la figura 8, a saber, la relación de inconmensuralidad que guarda lo finito con lo infinito cuando lo infinito aparece como extremo o límite de una distancia ilimitada.
Si el infinito está en el extremo de una distancia, ésta tiene que sobrepasar todo cuanto sea finito. Es decir, que entre el espíritu esfera y el yo infinito ha de estar completo el mundo de los entes finitos. O, en otras palabras, el yo infinito sobrepasa por el infinito al mundo de los entes finitos. Es como si en la figura 8 todo lo finito estuviese entre el círculo verde, el rostro espiritual, y el círculo violeta, el polo infinito. Y bien, ya para terminar, vamos a hablar un poquito del plano material. Recordemos que en la figura 2 representamos al plano material inferior por debajo del espíritu esfera solo por motivos de conveniencia expositiva. Decíamos que el plano material inferior se ha representado por debajo del espíritu esfera, pero en realidad dicho plano o mundo de los entes finitos rodea al espíritu esfera por todas partes, y a ese mundo el espíritu esfera se opone esencialmente. Y ya por este día ha sido suficiente, más que suficiente. Ahí tenemos ya muchos conceptos que asimilar y que ir estudiando. Porque ya a partir del próximo día, ya lo dije antes, ya no se va a hablar más del modelo analógico del espíritu esfera. Vamos a empezar a abordar otros temas. En realidad, el próximo apartado va a ser, o se va a llamar, definición absoluta de la estrategia hiperbórea. Y ya vamos a ir tocando otros conceptos. Se va a hablar mucho de los arquetipos, del arquetipo que es universal, pero que luego el arquetipo universal también tiene un término particular. Bueno, todo esto lo voy adelantando ya para que os vaya sonando. Se hablará de entelequia, muy relacionada con el arquetipo, de la mónada, del arquetipo Manu, destinado a evolucionar, que es el arquetipo del ser humano. Bien, voy adelantando algo. Pero todo esto ya se verá con profundidad en el próximo día. Lo que sí digo, vayáis apuntando en el glosario lo que se ha visto en este día, porque más adelante os va a hacer falta. Nada más por hoy. Ya me despido en este día lluvioso, muy lluvioso, de marzo, aquí en España. Lleva 2 semanas ya sin parar de caer lluvia. Pues nada, ya me despido. Un fuerte abrazo, a seguir resistiendo, y os espero en el próximo día. Hasta el próximo día, amigos.